Como les dije cuando comenzamos el epitelio estratificado, otro de los tejidos fundamentales es el tejido conjuntivo o conectivo. Y no me voy a cansar de repetirles cuáles son los 4 tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Por qué repetimos tanto eso? Porque siempre pregunta de examen y siempre le erran. Esos son los 4 tejidos fundamentales. Ya vimos tejido epitelial y ahora vamos a ver el tejido conectivo. El tejido conectivo, a diferencia de los otros tejidos fundamentales, en el que hay un predominio celular, este tejido se va a caracterizar por tener una matriz extracelular en donde ocurren numerosos procesos. La siguiente cara. Entonces, decimos que el tejido conectivo es un tejido que va a servir de sostén a órganos y tejidos. Principalmente el epitelial es el que sostiene porque se encuentra subyacente. Y además de sostener el tejido epitelial, le va a mandar a este tejido todos los nutrientes que necesita para poder subsistir. Aparte, a través del tejido o en el tejido conectivo es donde se realiza el mayor intercambio de sustancias y la mayor cantidad de mecanismos de defensa del organismo. Por eso es tan importante el tejido conectivo. Este tejido conectivo lo llamamos entonces como medio interno del organismo, donde se van a producir esto que les digo, el intercambio de sustancias, de elementos, de nutrientes. Al tejido conectivo van a venir células de defensa, entonces es el sitio donde se realizan todos los mecanismos que defienden nuestro organismo. Además es el tejido que va a rellenar todos los huequitos que quedan entre los otros tejidos fundamentales. Así que imagínense lo importante que es el tejido conectivo. Se va a clasificar en tejido conectivo propiamente dicho, que es lo que vamos a estudiar hoy, y en tejido conectivo especializado, dentro de los que van a entrar el tejido adiposo, el tejido sanguíneo, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Pero bueno, hoy vamos a focalizar nuestro estudio en el tejido conectivo propiamente dicho. Y el tejido conectivo propiamente dicho, la siguiente cari, se va a caracterizar porque sus componentes van a ser una matriz extracelular sumamente importante, como les decía. Esta matriz extracelular va a estar constituida por una matriz amorfa y fibras. Y en esta matriz extracelular van a sentar las células del tejido conectivo. Estas células, a su vez, se van a clasificar en células fijas propias del tejido conectivo, ahora vamos a ver cuáles son, y células migrantes, que son todas aquellas células que vienen al tejido conectivo cuando éste tiene que dar una respuesta, ya sea de defensa, una respuesta ante alergias. Todos esos procesos de respuesta del organismo se realizan a través del tejido conectivo. Es por ello que vamos a encontrar células que le son propias al tejido conectivo y células que vienen al tejido conectivo para responder a algún agresor. Seguimos. Entonces, vemos que este tejido conectivo, de acuerdo a si abunda el componente celular o si abunda el componente extracelular donde teníamos fibras, se va a clasificar en tejido conectivo denso o tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo es el que va a tener abundancia de el componente celular y va a tener disminuido
la matriz extracelular y las fibras. Entonces, como vemos a la derecha de nuestro preparado, es un preparado que va a estar colmado de puntos violetas que son los núcleos celulares y vamos a ver pocas fibras. Y es como que del lado izquierdo vamos a ver un preparado completamente distinto, es el conectivo denso que se va a caracterizar por la presencia de abundantes fibras en esa matriz extracelular y poco contenido celular. A su vez, este tejido conectivo denso se puede clasificar en regular e irregular. Regular, cuando estas fibras que abundan en el tejido conectivo denso se disponen formando haces de manera como una malta, digamos. Y irregular es cuando las fibras se disponen de manera desordenada, no podemos distinguir haces de fibras ordenadas, digamos. Entonces, para sintetizar tenemos que el tejido conectivo propiamente dicho puede ser laxo o puede ser denso. Laxo cuando hay abundancia del componente celular de este tejido, vamos a ver un campo plagado de núcleos celulares y tiene pocas fibras, y es denso cuando tiene mayor contenido de fibras y pocas células. La siguiente, Cari. Decíamos que dentro de los componentes del tejido teníamos la matriz extracelular, que estaba constituida por una matriz amorfa y las fibras. Esta matriz amorfa es tan importante como el componente fibrilar, porque es la que va a tener todas las sustancias y todas las proteínas y aminoácidos necesarios para que las células del tejido conectivo se nutran y puedan realizar sus actividades. Entonces, esta matriz amorfa, que tiene un aspecto gelatinoso, va a estar formado por agua, sales, sustancia de bajo peso molecular, proteoglucanos, que son proteínas combinadas con polisacáridos, dentro de los cuales tenemos a los glucosaminoglucanos, el condroitinsulfato, el hialuronano, y después tenemos también proteínas adheridas. Estas proteínas adheridas generalmente tenemos a la fibronectina, la minina, entancina, que estas van a actuar en determinados momentos. Por ejemplo, la fibronectina es una proteína muy importante en la formación del coágulo. Entonces, fíjense que cada uno de los componentes de esta matriz amorfa también va a cumplir un rol cuando en el tejido conectivo se producen algunos mecanismos de defensa. Seguimos, Carlos. Profe, Después teníamos, ¿sí? ¿podría repetir por qué es importante la matriz amorfa? Es importante por esto que les decía anteriormente, todos estos componentes que tiene esa matriz. O sea, en el tejido conectivo, como es un tejido sumamente importante dentro de los tejidos fundamentales, ya les digo, es donde se va a producir todo lo que es intercambio de sustancias, se van a producir todos los mecanismos de defensa del organismo a nivel del tejido conectivo. Cuando hay alguna agresión en el tejido conectivo, ya sea inmune, alérgica, todas las defensas que genera el organismo lo hace a través del tejido conectivo. Entonces, todos los componentes que tiene el tejido conectivo, no solamente las células que vienen para cumplir su función específica, sino el resto de los componentes del tejido conectivo son importantes también. La matriz amorfa, la importancia que tiene es que en ella se encuentran todos estos componentes, ya sea proteico, moléculas pequeñas,
y todos los componentes que necesitan las células para realizar esa actividad que tienen que realizar. Aparte, tengan muy en cuenta que sostiene a todos estos elementos. Todos los elementos celulares y fibras tienen que estar contenidos por alguna estructura y la matriz amorfa sostiene todos estos elementos. Y lo puede hacer gracias a esos componentes que tiene, los componentes proteicos, el agua, los materiales de bajo peso molecular. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Otro de los componentes que teníamos en la matriz extracelular eran las fibras. Estas fibras se pueden clasificar en fibras colágenas, reticulares y elásticas. De las tres, la que se encuentra más abundante, podemos decir que es la más importante, son las fibras colágenas. Ahora vamos a ver cómo se ven cada una de ellas en ese tejido conectivo. Seguimos, Cari. Entonces decíamos que las fibras colágenas es las que se encuentran más abundantes en el tejido conectivo. Ahí en la imagen podemos visualizar a las fibras colágenas mediante dos técnicas diferentes. La técnica convencional de hematoxilina-osina, que ven a la derecha, a la izquierda de la pantalla, que tiñe a las fibras colágenas de color rosa pálido. Erika, apaga tu micrófono, por favor. Y después tenemos con otras coloraciones más específicas, fíjense la coloración de Mallory, que a nosotros nos permite visualizar las fibras colágenas en un color azul. Si nosotros observamos las fibras colágenas a la microscopía, a la anterior nomás, Cari, primero. Si nosotros observamos la fibra colágena a la microscopía óptica, vamos a ver ese mar de fibras. Solamente eso podemos ver de la fibra. Si nosotros vamos y observamos la ultraestructura de estas fibras colágenas, ¿y por qué me voy a detener en explicar la ultraestructura de las fibras colágenas? Porque después estas fibras colágenas forman parte de las otras fibras. Entonces, es importante que ustedes conozcan la ultraestructura de las fibras colágenas. Si nosotros tomamos cada una de las fibras, vamos a ver que están constituidas por haces paralelos de microfibrillas. Estas microfibrillas, a su vez, están constituidas por un tropocolágeno. El tropocolágeno es un componente que se va a disponer dentro de cada una de las microfibrillas y que va a estar constituida por cadenas moleculares. Entonces, tenemos la fibra colágena, que está constituida por microfibrillas. Estas microfibrillas son de tropocolágeno y a su vez el tropocolágeno está constituida por 3 cadenas polipeptídicas. Por eso en el esquemita les va desarmando hasta llegar a esa cadena polipeptídica, se la denomina cadena alfa, y va a estar constituida a su vez por aminoácidos que van a estar dispuestos de manera regular. Esos aminoácidos son la glicina, la prolina y la hidroxiapatita. Entonces, fíjense qué compleja que es la estructura de cada una de las fibras colágenas. Es importante que sepan porque, como les decía, después van a ver que las fibras colágenas forman parte de numerosas de las otras fibras que nosotros encontramos en el tejido conectivo. Seguimos, Cari. Se han hallado en la literatura muchas manifestaciones de fibras colágenas, entre las que podemos fibras colágenas de tipo 1, que la vamos a encontrar en la dermis, vasos sanguíneos, tendones y huesos.
las fibras colágenas tipo 3, que forman parte de las fibras reticulares, era lo que yo le decía. Ahora cuando veamos fibras reticulares van a ver que estas fibras reticulares, que también forman parte de el componente fibrilar que tiene el tejido conectivo, estas fibras van a estar constituidas también por fibras colágenas. Después tenemos el colágeno de tipo 4, que es un colágeno que le va a dar soporte a la lámina basal. Después tenemos el colágeno de tipo 6, que rodea a nervios y vasos sanguíneos. Todos los colágenos, que son más de 20, los colágenos que se encontraron, que fueron encontrando diferentes autores, van a tener la función de fortalecer el tejido conectivo, de mayor o menor medida de acuerdo a el tejido conectivo en donde se encuentra vinculado. Estos que nosotros nombramos acá son los que se ven más comúnmente en el tejido conectivo, pero son muchísimos los tipos de colágenos que nosotros podemos encontrar o hallar en el organismo. Seguimos, Cari. Después tenemos las fibras elásticas. Habíamos dicho que las fibras del tejido conectivo eran fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Perdón, tenemos primero las reticulares, después vienen las elásticas. Las fibras reticulares, a diferencia de las fibras colágenas, van a formar finas redes, no se van a distribuir como haces, como lo hacen las fibras colágenas, sino que forman unas delgadas redes. Este tipo de fibras no la vamos a poder observar con la técnica convencional de hematoxilina eosina, sino que vamos a tener que utilizar coloraciones específicas, como por ejemplo la técnica de CAS. A la microscopía electrónica podemos observar que estas fibras tienen escasas microfibrillas, son más delgadas que las que vemos en las fibras colágenas, y están constituidas por colágeno de tipo 3 y 1. Se van a localizar, cuando nosotros las queremos buscar a nivel del tejido conectivo, tenemos que buscar dónde están los adipocitos. En relación a los adipocitos vamos a encontrar este tipo de fibras reticulares. También la vamos a encontrar en la musculatura lisa. La siguiente. Por último tenemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas se van a disponer en forma aislada, no no formando una red tan fuerte como la que forman las fibras reticulares, sino que se disponen de manera aislada, se van ramificando, y estas ramificaciones y uniones que pueden establecer las fibras elásticas son las que forman las redes. Tampoco la podemos ver con la coloración básica de hematoxilina eosina, sino que las tenemos que teñir para observarlas con colorantes específicos, entre los que tenemos la orceína, que nos deja ver las fibras elásticas de color marrón. Se componen también de microfibrillas dispuestas en haces, incluidos en un material amorfo compuesto por elastina. Lo que le va a dar la fibra elástica al tejido conectivo, como su nombre lo indica, es la elasticidad. Se ubica en relación a los tendones y a los ligamentos. Son lugares donde el tejido conectivo que acompaña a estos otros tejidos debe ser más flexible. Por eso va a ser más abundante a ese nivel. Seguimos. Profe, Sí. ¿haces sería como un grupo? Haces, no tengo cómo explicarte ahora, pero viste esas ondulaciones que nosotros veíamos en las fibras colágenas, todas esas rayitas que van como haciendo como bolitas, a eso se le puede considerar como haces. Ahí la doctora está retrocediendo como para que ustedes puedan ver. Haces es cuando se disponen estas fibras colágenas en formas paralelas y en más o menos todas una misma ondulación, están todas como apiladitas,
En cambio, los otros dos tipos de fibras se disponen de manera más desordenada. Si bien forman red, las otras dos tipos de fibras son desordenadas, no en haces, no en grupos como homogéneos como las fibras colágenas. No sé si me alcanzo a explicar. Sí, profe, gracias. Pensé los dibujos que se ven como mucho más organizadas las fibras colágenas y son más abundantes también, por eso nosotros las vemos así como en mayor cantidad. Mientras que las fibras elásticas y reticulares forman redes pero más desorganizadas. Después teníamos el componente celular. En el tejido conectivo vamos a tener células que le son propias del tejido conectivo, que no las vamos a encontrar en ningún otro lado, y células que vienen a través del torrente sanguíneo al tejido conectivo para cumplir una función específica. No se quedan ahí en el tejido conectivo. Vienen, cumplen su función específica y después desaparecen. Entonces, podemos clasificar al componente celular del tejido conectivo en dos grupos. Las células fijas, donde van a estar los fibroblastos, las células reticulares, las células mesenquimáticas y los adipocitos. Y por otro lado tenemos las células migrantes. Son estas células que ya les digo, vienen al tejido conectivo con la función de realizar alguna respuesta, ya sea una respuesta inmune, una respuesta alérgica. Entonces vienen las células específicas que actúan ante esas respuestas. Dentro de las células vamos a tener los monocitos macrófagos, las dendritas, los linfocitos, los plasmocitos, los eosinófilos, los neutrófilos y los mastocitos. De estas células migrantes hoy solamente vamos a ver, y porque tiene una característica particular en el tejido conectivo, a las células plasmáticas. El resto de las células las vamos a estudiar en profundidad cuando veamos tejido sanguíneo, que es donde se encuentran todas estas células. Hoy vamos a ver las células fijas del tejido conectivo. Y como les decía, una de las células, y les podría decir la más importante del tejido conectivo, porque es la célula que secreta matriz extracelular, que mantiene el tejido conectivo, son los fibroblastos. Los fibroblastos son las células del tejido conectivo. Cuando a nosotros nos hablan de fibroblasto, enseguida tenemos que pensar en un tejido conectivo. No están en otro lado, solamente ahí. Son células grandes, su núcleo es aplanado o aguzado. Si nosotros vemos en la imagen ampliada, podemos observar esos núcleos aguzados. Fíjense que en la imagen panorámica nosotros no podemos ver límites citoplasmáticos. Podemos saber que es una célula grande, aplanada, aguzada por su forma nuclear. Además, esta célula va a emitir prolongaciones citoplasmáticas que la hacen más extensa. Tiene un citoplasma eosinófilo. En ese citoplasma se puede distinguir, como vemos en la imagen, un núcleo oval con uno o dos nucleolos y escasa cromatina. No se observa prácticamente gran cantidad de cromatina en el núcleo. Si nosotros vemos la ultraestructura, podemos ver una célula donde el red y el Golgi, de acuerdo al estado en el que se encuentran, van a estar más o menos desarrollados. O sea, los organoides citoplasmáticos van a tener mayor o menor desarrollo de acuerdo a la instancia en la que se encuentre la célula. ¿Por qué yo le hablo de una instancia en la que se encuentre la célula? Porque el fibroblasto se puede encontrar en el tejido conectivo en dos estados, en un estado activo o en un estado inactivo. Cuando está en estado activo, sintetiza y mantiene esa matriz extracelular. Muchos de los componentes que tiene la matriz amorfa van a ser secretados por el fibroblasto. Cuando está en estado inactivo, tiene inclusive hasta un aspecto diferente. Vamos a ver la siguiente. Ahí nosotros podemos observar el fibroblasto, es la célula del tejido conectivo, en sus dos estados.
en un estado activo donde vemos un núcleo más grande, un citoplasma grande también, donde se puede ver 1 o 2 nucleolos en el núcleo, no vemos límites celulares. Mientras que en el fibroblasto inactivo, ese núcleo se vuelve más achatadito, parece como una comita en los preparados histológicos. Estos fibroblastos activos e inactivos van a estar mezclados en el tejido conectivo, es decir que en un mismo corte nosotros podemos ver fibroblastos activos y fibroblastos inactivos. Vamos a encontrar mayor cantidad de fibroblastos activos cuando se produce alguna reacción en el tejido conectivo, porque este fibroblasto junto con las células migrantes son los encargados de producir una respuesta. ¿Se entiende hasta ahí? Seguimos. Después teníamos a las células... Disculpe, ¿puede volver a lo de los fibroblastos que se los ve en dos estados? Ahí tenemos los dos estados y los Sí, inactivos, ¿cómo no? Por favor. Sí, cómo no. El fibroblasto se puede encontrar en el tejido conectivo de manera activa con todas las características que vimos. Es decir, un núcleo redondeado u oval que va a tener sus nucleolos, poca cromatina, un citoplasma amplio con prolongaciones. Ese es el fibroblasto activo, el que se encuentra en proceso de secreción y síntesis de la matriz extracelular. Es la célula que sintetiza la matriz extracelular. Y también sintetiza otros componentes que tiene la matriz amorfa. Aparte de este fibroblasto activo, también lo podemos encontrar en un estado inactivo. Cuando el fibroblasto ya cumplió con todas sus funciones de secreción y ya está en vías de eliminación, acuérdense que las células tienen un ciclo celular, que ya vieron en clases anteriores, así que las células se renuevan constantemente. No es que yo nací con un fibroblasto y morí con ese mismo fibroblasto, no. El fibroblasto y todas las células del organismo se van renovando a través del ciclo celular. Cuando el fibroblasto ya está en vías de desecho, se convierte en un fibroblasto inactivo, ya no sintetiza más matriz extracelular y entonces lo vamos a ver en los preparados de tejido conectivo como una comita. Se disminuye el tamaño del núcleo, se hace como más flaquito, más aguzado, y la célula también es aguzada. Cuando yo veo en el preparado histológico una célula aguzada, un núcleo aguzado, tengo que imaginar que el citoplasma es también aguzado, es chiquito, porque acuérdense que siempre el citoplasma acompaña la forma del núcleo. Si yo tengo un núcleo aguzado, tengo que imaginarme que mi célula es aguzadita, finita. Cuando nosotros vemos en un preparado de tejido conectivo estas comitas, que ya les digo, pueden estar en relación con fibroblastos activos porque son dos estadios distintos del fibroblasto, tenemos que decir que tenemos fibroblastos inactivos. Entonces, ¿se entendió lo que es un fibroblasto activo y un inactivo? Sí, profe, ahora sí, gracias. Súper. Seguimos entonces. Otra de las células fijas que encontrábamos en el tejido conectivo eran las células reticulares. Las células reticulares tienen una forma característica, una forma estrellada. Estas células lo que van a hacer es generar una red celular. Se van a caracterizar por tener un núcleo ovalado, claro, grande, central, y el citoplasma es algo basófilo. También al ser una célula activa, cuando nosotros miramos a la microscopía electrónica vamos a ver los organoides citoplasmáticos muy desarrollados. Estas células son las encargadas de producir las fibras reticulares. Fíjense cómo los componentes celulares que nosotros encontramos en el tejido conectivo son los encargados de producir el resto de los componentes del tejido conectivo, que es la matriz amorfa y las fibras. La parte que tiene vida en el tejido conectivo es la porción celular.
y estas células van a secretar el resto de los componentes. El componente de fibras y el componente de matriz amorfa. Este tipo de células las vamos a encontrar principalmente o en abundancia en los órganos linfoides. Seguimos. Después tenemos a las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas son propias del tejido primitivo del feto, que deriva del mesodermo y que contiene las células mesenquimáticas poco diferenciadas. De la diferenciación de las células mesenquimáticas van a salir los fibroblastos. Entonces, van a cumplir la misma función que cumple el fibroblasto, pero en el feto. Es difícil que nosotros encontremos células mesenquimáticas en cortes de un tejido conectivo adulto. Se diferencia a fibroblastos y permanecen indiferenciadas. Entonces, vamos a tener que las células mesenquimáticas diferenciadas que nosotros podemos encontrar en el tejido conectivo son los fibroblastos. Si nosotros encontramos una que otra célula mesenquimática, la vamos a encontrar en estado indiferenciado. Por ejemplo, alrededor de los vasos sanguíneos. Es decir, ¿por qué nosotros le aclaramos la ubicación de estas células? Porque cuando yo estoy queriendo estudiar, por ejemplo, tejido conectivo y digo, bueno, quiero ver a ver si encuentro alguna célula mesenquimática o quiero ver a ver si encuentro algún fibroblasto inactivo, estos sitios en relación a las células me van a dar indicio a mí de dónde buscarlas. Yo voy a buscar un vaso sanguíneo en el tejido conectivo y en sus alrededores voy a encontrar este tipo de células. Son células pluripotenciales. Seguimos, Cari. Por último tenemos los adipocitos, los odiados adipocitos para aquellos que se cuidan la imagen. Los adipocitos son células que van a estar colmadas de lípidos, son células que almacenan lípidos. Son propias del tejido conectivo, se van a caracterizar por ser como unos grumos blancos que vamos a ver en el tejido conectivo, grandes, de gran tamaño, diferente a lo que nosotros podemos, si las tenemos que relacionar con las otras células, estas son de gran tamaño, son como unos grumos blancos, llenos de lípidos, y el núcleo se encuentra aplastado contra el citoplasma, adelgazadito, abusadito. Entonces el núcleo es periférico y todo el citoplasma celular almacena lípidos. Apaguen sus micrófonos. Josefina, apaga tu micrófono. Dentro de las células migrantes les había dicho que me voy a detener para que veamos las células plasmáticas. ¿Por qué me detengo en las células plasmáticas? Porque estas células adquieren una característica diferencial en el tejido conectivo. Fíjense que son células ovaladas con un núcleo redondeado y este núcleo se va a encontrar desplazado hacia uno de los polos de la célula. Sobre ese, si nosotros observamos el núcleo, vamos a ver que la cromatina está súper concentrada y nos da la imagen de una rueda de carro en el núcleo. A nivel del citoplasma, nosotros vamos a observar en los preparados histológicos que el núcleo tiene como un halo más clarito alrededor del núcleo y es lo que se denomina imagen. Es interesante poder ver porque vamos a encontrar muchos plasmocitos o células plasmáticas en el tejido conectivo
y son muy característicos, son células muy lindas de observar bien, por estas características llamativas que tienen estas células. Son las células que van a sintetizar y secretar anticuerpos. Van a acudir al tejido conectivo en una reacción antígeno-anticuerpo y van a ser las encargadas de formar y secretar a los anticuerpos. Seguimos. Después tenemos las otras células migrantes que las vamos a nombrar básicamente los monocitos micrófagos que actúan sobre partículas extrañas y tienen una acción fagocitaria. Fagocitar es envuelven a la partícula extraña y la eliminan, como que la comen. Entonces, vienen al tejido conectivo cuando este requiere de una acción fagocitaria. Después tenemos las células dendríticas que se van a caracterizar por ser células presentadoras de antígenos. Estas son las células alcahuetas del tejido conectivo. Estas son las que le dicen, allá está algo que está causando daño. Son células presentadoras de antígenos. Después tenemos a los linfocitos, que los vamos a estudiar y mucho cuando veamos tejido conectivo especializado sangre. Estas actúan en la respuesta inmune del organismo. Vamos a ver que hay linfocitos B, linfocitos T, y van a actuar en diferentes respuestas inmunes del organismo. Seguimos. Después tenemos a las células, los eosinófilos, también son células sanguíneas que van a venir al tejido conectivo para responder una respuesta de tipo de hipersensibilidad o alergia. Después tenemos a los neutrófilos que actúan en la respuesta inflamatoria y por último los mastocitos que junto con los linfocitos actúan en reacciones inmunes e inflamatorias. Todas estas células que nosotros las vemos como células migrantes no forman parte del tejido conectivo, salvo que nosotros estudiemos al tejido conectivo, como vamos a ver ahora en el práctico, en una instancia de, por ejemplo, granuloma inflamatorio. ¿Por qué lo estudiamos al conectivo en una reacción? Para poder ver no solamente las células fijas del tejido conectivo, sino también poder estudiar todas estas células que migran al tejido conectivo para poder realizar una reacción, una respuesta en realidad, responder a algo que está agrediendo a nuestro organismo. De acuerdo a si nosotros encontramos mayor cantidad de una de las células migrantes, podemos decir que el paciente tiene o una alergia o está con un problema inmunitario, porque nosotros, por ejemplo, si está con una alergia, cuando observemos el tejido conectivo, vamos a ver gran cantidad de eosinófilos. Y entonces yo tengo que pensar que es una célula que acude al tejido conectivo cuando la agresión es de tipo alérgico. Cuando yo encuentro gran cantidad de eosinófilos, yo tengo que pensar que esto que le está ocurriendo a mi paciente es una alergia y no otra cosa más grave. ¿Se entiende? Porque se estudia al tejido conectivo en reacción, por decirlo de alguna manera, porque de esa manera nosotros podemos visualizar todas las células migrantes. Si no, estudiaríamos el tejido conectivo y solo veríamos a las células fijas y al resto de los componentes del tejido conectivo sin poder visualizar estas otras células. Seguimos. Con respecto a las funciones del tejido conectivo, entonces es principalmente proporcionar soporte y sostén a estructuras, ya sea tejidos u órganos. Servir como medio de intercambio de sustancias. Fundamental esta función del tejido conectivo. Como les dije anteriormente, es ahí donde se producen todas las reacciones de defensa del organismo. Entonces,
contribuye en la defensa y en la protección del organismo, vaya que contribuye porque ya les digo, es ahí donde pasa todo, y forma un sitio de depósito de grasa. La grasa lo que hace es otorgar energía, digamos. Entonces, al tener los adipocitos, que son depósitos de lípido, nos asegura un depósito de energía en el tejido conectivo. Seguimos. Bueno, y ahí estamos. Eso es básicamente tejido conectivo. ¿Qué tengo que saber de tejido conectivo? Que el tejido conectivo es el que le va a dar soporte y sostén a los diferentes órganos y tejidos, es decir, que va a estar relacionado con todos los órganos y tejidos del organismo. Siempre vamos a tener tejido conectivo alrededor. Tejido conectivo subyacente al epitelio, tejido conectivo alrededor de las vainas musculares. Tenemos tejido conectivo siempre en relación de los otros tejidos y órganos. Además, tenemos que saber que es el sitio donde se van a producir la mayor cantidad de intercambios que se producen entre los tejidos y en el organismo. Entonces, es el sitio elegido por el organismo para realizar todos los mecanismos de defensa. Por eso es tan importante el tejido conectivo. Y porque aparte lo vamos a encontrar en todos lados. No son específicos de algunos lugares como el tejido muscular o el tejido nervioso, sino que lo vamos a encontrar asociados a todos los tejidos fundamentales. No sé si hay alguna preguntita de tejido conectivo, alguna duda. Recién dijo sitio de mayor intercambio y ahí me quedé. Es el sitio de mayor intercambio, ya sea de sustancias o de elementos entre los tejidos. Acordate que el tejido conectivo es el que le va a suministrar, por ejemplo, al tejido epitelial todos los nutrientes necesarios para que éste subsista. El tejido epitelial es avascular. Toda la vascularización que puede recibir lo hace a través del tejido conectivo. Entonces, es un sitio de intercambio, es un sitio que soporta los otros tejidos. Por eso, esa consistencia de gel y tantas fibras que tiene este tejido, porque aparte de ser un intercambio, sostiene al resto de los tejidos, sostiene a los órganos. En los órganos la aponeurosis es de tejido conectivo. ¿Se entiende? Entonces, no solamente es un sitio de intercambio, sino que es un sitio de soporte, de sostén a los tejidos. ¿Alguna otra preguntita? Profe, el fibroblasto era la célula más importante del tejido conectivo, ¿no? El fibroblasto es la célula del tejido conectivo. Es propia del tejido conectivo. Profe, ¿el tropocolágeno qué era? ¿Un componente de qué? El tropocolágeno se encuentra dentro de la estructura de la fibra colágena. Vos las fibras colágenas tenés que están constituidas por microfibrillas paralelas, o sea, como que vos agarres un manojo de lápices y digas, bueno, tu puño es la fibra colágena. Cada uno de los lápices es una microfibrilla. Cada una de esas microfibrillas está constituida por cadenas de tropocolágeno, una triple hélice de tropocolágeno, que a su vez esa cadena de tropocolágeno denominada cadena alfa está constituida por 3 aminoácidos. La glicina, ahora no me sale, la prolina e hidroxiprolina. prolina e hidroxiprolina. Ahí está. Me quedé colgada. ¿Entiende a dónde va a parar el tropocolágeno o de dónde sale? Profe, ¿cómo se llama la cadena que se forma? Tipo, la Cadena alfa. Gracias. Cadena alfa. Se ve que ni miraron el capítulo 8 del Jennifer como para pegarle una leidita.
Profe, en cuanto a las células reticulares, ¿se encuentran en qué órganos había dicho? ¿Cuáles? Las células reticulares. En los órganos linfoides. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? Ahora tendríamos que pasar al práctico. No sé si quieren otro recreíto o pasamos directamente al práctico. Me Sí, dicen profe, un ustedes. recreíto. Bueno, despejamos. Un poquito, profe. Despejamos unos 15 minutitos hasta las 10:30 y retomamos con el práctico. Profe, le consulto una cosa. ¿Tenemos cuestionario? ¿Cómo? Hoy